Durante siglos, esta voz no solo fue silenciada, fue enterrada. No bajo arena o piedra, sino bajo densas capas de miedo institucionalizado, dogmas inflexibles y una neblina de silencio cuidadosamente cultivada. Era como si el tiempo, cómplice de los poderosos, hubiera cerrado los ojos y cruzado los brazos ante una verdad que ardía por dentro, pero que nunca podía ver la luz del día. Esto no es solo un evangelio perdido, es un grito ahogado. Un manuscrito que late entre las líneas con una espiritualidad cruda, despojada de adornos, libre como el viento antes de ser domesticado. Una revelación que molesta no porque esté equivocada, sino porque es libre. Demasiado libre para los que venden muros como protección, reglas como redención, culpa como moneda. Y es por eso que se ha vuelto peligroso. No porque hiera, sino porque libera. Peligroso para quien levanta tronos sobre el miedo, para quien manipula con velos de falsa luz. Pero para los que oyen con el corazón despierto, para estos, Él es clave, Él es portal, Él es reunión. Si has llegado tan lejos, tal vez ya estás sintiendo algo extraño. No es solo curiosidad, es una vieja inquietud. Un susurro en el pecho que dice, ya sabes, y si lo sabes, ¿no hay manera de desaber? Esta llamada no está hecha de palabras bonitas o promesas vacías, está hecho de verdad desnuda. Y la verdad, mi amigo, no pide permiso. Entonces pregunto, con toda la seriedad de quien ya cruzó ese umbral, ¿estás aquí por casualidad o porque finalmente llegó el momento? Visualiza los primeros días después de la muerte del maestro. No había iglesias imponentes, ni púlpitos dorados o vidrieras coloreando la luz. Nada de coros en unísono o celebraciones programadas. Lo que había era el peso del vacío, un silencio denso que parecía tragar las calles de piedra. Corazones rotos vagaban en las sombras, tratando de entender lo que había sucedido. Eso no era el final que esperaban. Era como despertar de un sueño profundo, solo para encontrar la realidad envuelta en duda y miedo. Las reuniones eran discretas, casi clandestinas. Escondidos en sótanos, callejones y cuevas, hombres y mujeres susurraban recuerdos e interpretaciones a la tenue luz de lámparas que temblaban como sus propias esperanzas. No había líderes definidos, solo almas en busca de sentido. Cada palabra intercambiada era casi una transgresión, cada verdad dictada, un riesgo. Y entre esos pocos que se atrevieron a escuchar lo que el mundo no quería saber, estaba ella, María Magdalena. Pero olvida lo que te han dicho en los púlpitos adornados y las tradiciones dormidas. Ella no era la mujer caída que lloraba a los pies del Salvador, esperando el perdón. Esa imagen fue un velo, plantado, cultivado, convenientemente aceptado, porque la verdadera María era una amenaza. Ella era más que seguidora, era íntima, más que discípula, era iniciada en los misterios más profundos. Ella no solo escuchaba las parábolas, ella entendía el silencio entre las palabras, aquello que el maestro confiaba solo a aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír. Y fue precisamente esta proximidad, esta comprensión espiritual tan rara, lo que la hizo indigna a los ojos de un sistema naciente, un sistema que necesitaba jerarquía, que necesitaba control, un sistema que no sabía qué hacer con una mujer libre, sabia e iluminada. Entonces, ¿qué hicieron? La moldearon en una narrativa más aceptable. Apagaron su voz, distorsionaron su nombre, convirtieron su luz en sombra. ¿Por qué una maestra mujer? ¿Una portadora de la verdad? Eso sería demasiado peligroso. Y así, poco a poco, con tinta, tradición y teología, la silenciaron. Pero no todas las cenizas apagan el fuego. Algunas brasas duermen bajo el polvo de los siglos, esperando el momento adecuado para arder de nuevo.
Así fue como en 1896, dentro de una polvorienta tienda de antigüedades de El Cairo, entre papiros amarillentos, libros olvidados y reliquias que ya no llamaban la atención, surgió un códice, fragmentado, con hojas frágiles como piel antigua, escrito en la lengua de los primeros cristianos de Egipto, el copto. No era un texto exuberante a los ojos ordinarios, era discreto, silencioso, pero quien lo tocaba con el alma, lo sentía, todavía pulsaba. Era el Evangelio de María, pero no la Virgen de los altares, ni la Santa Coronita de pureza. Era solo María, la mujer, la iniciada, la que se atrevió a guardar los secretos del Maestro como quien lleva un mapa escondido dentro de su pecho. Allí estaban registros de algo que nadie jamás tuvo el valor de proclamar en plazas públicas, no porque fuera herejía, sino porque era demasiado cierto, demasiada libertad. Este manuscrito, por supuesto, nunca fue parte de los evangelios oficiales. Era como una pieza que no encajaba en el rompecabezas montado a mano por los concilios. No seguía la cartilla del poder. Era un texto que susurraba lo indecible, que María comprendía el mensaje de Jesús con una profundidad que escapaba a los mismos apóstoles, que, después de la crucifixión, mientras muchos se sumergían en la desesperación y la inercia, fue ella quien se levantó. En medio del dolor, la confusión, el miedo, fue ella quien habló, quien se calmó, quien enseñó. Ella había visto lo que los demás no veían, verdades que iban más allá de la carne, más allá del tiempo. Y lo más sorprendente, ella no guardó para sí misma. Ella dividió, con valor, con sabiduría, con amor, pero no todos estaban listos para escuchar, ni siquiera aquellos que caminaron junto al Maestro. Pedro, el que sería llamado la piedra de la iglesia, no solo dudó, se molestó. Algo dentro de él se agitó, no con odio, sino con malestar. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía el nazareno confiar los misterios más profundos a una mujer? El cuestionamiento de Pedro no fue una simple duda, fue un eco de algo mucho más grande, el inicio de una ruptura. Lo que sucedió en ese momento no fue solo una diferencia de opinión entre los discípulos, fue un punto de inflexión entre dos caminos. Uno que se volvía hacia el exterior, para la construcción de estructuras, normas, jerarquías, y otro que apuntaba hacia lo invisible, hacia el interior, para la liberación del alma. A un lado el templo hecho de piedra, del otro el templo hecho de carne viva, el alma despierta. Este evangelio no clama por templos altos ni exige rituales repetidos. No habla de salvación comprada con penitencia, habla de un viaje interior, simbólico y crudo, un proceso donde el alma, como una llama envuelta en niebla, debe atravesar velos, densos y traicioneros, miedo, ignorancia, deseo, cada capa una prisión, cada victoria un recuerdo de ti. El alma, para ascender, necesita recordar quién es, de dónde viene y de lo que hay más allá de la materia. Y luego, despertar, no con gritos, sino con silencio, no con mandamientos, sino con comprensión. La liberación aquí no es una promesa futura, es una posibilidad ahora, un camino estrecho, pero abierto. Entre los fragmentos rasgados por el tiempo, una frase todavía resuena como trueno en el alma de quien lee. La raíz de toda esclavitud es la materia. Una sentencia corta, pero que implemente siglos de pensamiento. Porque si la prisión es la materia, el alma es libertad pura. Este evangelio, jefe, no es un folleto, es un mapa escondido bajo 1000 capas de polvo, una guía secreta hacia dentro de sí mismo. María no trajo una nueva religión, ella trajo una experiencia, una revolución silenciosa que ocurre en el fondo del pecho, una verdad que no necesita ser enseñada, solo despertada. Si era tan poderoso,
¿Por qué fue borrado? La respuesta es tan antigua como la luz misma, porque toda verdad que libera asusta a quien se beneficia de la prisión. No es nueva. Cuando el alma encuentra su fuerza, los grilletes caen. Y eso, jefe, es demasiado peligroso para quien vive de control, miedo y obediencia. En el Concilio de Nicea, en el lejano año 325, no se buscó la verdad, se buscó estabilidad, unidad, un imperio espiritual, y para eso era necesario podar, elegir, moldear la narrativa. Los textos que inquietaban fueron dejados de lado, o peor, quemados. Evangelios que hablaban de libertad interior, maestros que no necesitaban púlpitos, una conexión directa con lo divino, sin clero, sin mediadores. María, Tomás, Felipe, Judas, cada uno de ellos traía una llama diferente, y todas esas llamas fueron apagadas, porque apuntaban a algo demasiado simple, y por eso mismo, amenazador. Dios dentro de ti, la divinidad como presencia íntima y no como trono distante. María Magdalena no era solo una figura histórica, ella era, y sigue siendo, el puente, la síntesis del humano y del divino, no porque naciste mujer, sino porque despertaste, porque viste, porque comprendiste. Y eso era inaceptable para aquellos que querían templos llenos y corazones vacíos. Entonces, como siempre sucede con los que amenazan el trono, ella fue transformada, de maestra en pecadora, de voz en sombra, de símbolo de sabiduría en lección moral. Pero no toda sombra apaga la luz, y la suya aún brilla en los rincones más oscuros de la historia. A lo largo de los siglos ha sido susurrada, oculta entre líneas en las formas simbólicas. Ella reaparecía en vidrieras olvidadas, con rosas de 5 pétalos, símbolo de la armonía, del femenino sagrado, en catedrales góticas que ocultaban códigos en sus piedras, en los escritos herméticos de los alquimistas, entre fórmulas y metáforas, en los rituales de los cátaros perseguidos, de los rosacruces callados, de los gnósticos que caminaban por el desierto con los ojos en el cielo y los pies en la arena caliente. Todos ellos sabían, María no era solo una seguidora, era la encarnación de Sofía, la sabiduría divina, la voz olvidada de la conciencia cósmica. Ella cayó, sí, fue negada, traicionada, ridiculizada, pero también resurgió una y otra vez, porque la verdadera sabiduría puede ser enterrada, pero renace como semilla en suelo fértil. Imagina una catedral sumergida en un silencio ancestral. Las paredes respiran historias no contadas y el aire es denso como si cargara milenios de secretos. La oscuridad reina por todos lados hasta que un rayo solitario de luz atraviesa el espacio como una espada de oro líquido. Atraviesa un vitral de colores, no cualquier vitral, pero uno cuidadosamente tallado con símbolos olvidados, y proyecta en el suelo un mandala luminoso, un círculo sagrado, un mapa mudo para quien tiene ojos para ver. Allí, en esa danza de luz y sombra, descansa el secreto. Geometría sagrada en forma viva, líneas que no fueron creadas solo para decorar, sino para recordar. Códigos antiguos tallados en piedra por manos que sabían más de lo que podían decir. Y en el centro de esa simbología está ella, María, no como santa estandarizada, no como coadjuvante de vitrinas religiosas, pero como guardián de un mensaje que ha atravesado los siglos, como un hilo de oro enterrado bajo capas de piedra. ¿Y por qué ahora? Porque este evangelio olvidado resucita justo en este siglo de caos y búsqueda, porque algo se mueve en las profundidades del alma colectiva. Los engranajes invisibles de la conciencia están girando. Las estructuras que antes sostenían la fe de millones están desmoronándose, no por rebeldía, sino por sed. La gente está despertando, jefe. Están oliendo las grietas en el discurso, los vacíos en los dogmas, la ausencia de alma en las repeticiones.
No quieren más promesas hechas con voz de púlpito. Quieren sentir, tocar, respirar lo sagrado. Algo más allá del rito, más allá del miedo, más allá de la culpa heredada. Buscan una espiritualidad viva, interna, orgánica, silenciosa pero poderosa como trueno en el espíritu. Algo que pulsa por dentro y no depende de mediadores. Algo que libera sin exigir arrodillarse. La salvación no está ahí afuera, dice María, con la dulce firmeza de quien sabe lo que vio. El reino está dentro y fuera de ti. Y esa frase que durante tanto tiempo fue sofocada bajo capas de teología y represión, ahora resuena con nueva fuerza, como una trompeta silenciosa que solo los corazones despiertos pueden oír, porque esta generación, sí, esa que vive entre telas, correría y ansiedad, no se contenta con lo que viene pronto. Quiere sumergirse, quiere entender, quiere vivir el misterio en carne, hueso y alma. Es por eso que el Evangelio de María emerge ahora, porque estamos listos, porque tenemos hambre de lo que no se compra, pero recuerda, porque finalmente ha llegado el momento de mirar hacia adentro y encontrar lo divino en el espejo. En el Evangelio de María, Jesús no aparece como el Salvador autoritario que exige adoración ciega. No hay tronos, no hay castigos, no hay promesas vacías. Él surge como un faro en la oscuridad, un maestro que mira a los ojos y dice: recuerda quién eres. Un guía silencioso pero implacable que despierta al dormido, no con gritos, sino con presencia. Un alquimista del alma que transforma el plomo en luz. Él no vino a levantar templos de piedra, él vino a encender templos vivos dentro de cada ser que se atrevió a mirar hacia adentro. Y María, ella lo vio, ella comprendió lo que otros solo tocaban con la superficie del entendimiento y tuvo el valor de compartir, de enseñar lo invisible, de traducir lo inefable. Pero el mundo, jefe, el mundo estaba demasiado agarrado a sus cadenas. La verdadera libertad asusta. Un maestro que libera no cabe en las estructuras que controlan, y por eso trataron de silenciarlo. A ella le arrancaron la voz. Pero ¿sabes qué es más poderoso que la represión? La memoria. A cada manuscrito reencontrado, a cada fragmento descifrado, María respira de nuevo. Y no como personaje antiguo, sino como símbolo eterno. Ella trasciende la cronología. Ella vive en los ciclos. En cada momento en que la conciencia necesita despertar, ella regresa. No como figura de adoración, sino como espejo del alma femenina arquetípica, intuitiva, sabia, valiente. Ella es la guardiana del umbral, entre lo visible y lo invisible, entre el ego y el espíritu, aquella que atraviesa los velos que otros temen, la voz que susurra en los sueños, en los silencios, en las intuiciones repentinas, aquella que lleva la antorcha cuando la noche parece demasiado larga, de Isis en el antiguo Egipto, a Sofía en los textos gnósticos, de María Magdalena en los evangelios ocultos, a las mujeres anónimas que mantuvieron la sabiduría viva en círculos secretos. Ella continúa, cíclica como la luna, eterna como el fuego. Cada vez que la humanidad olvida quién es, vuelve. Ella es el equilibrio perdido, la chispa que faltaba en el verbo sagrado, el puente entre lo masculino solar y lo femenino lunar. No una sombra, sino el reflejo de la luz que nos habita. Ella no lleva una doctrina, ella es la propia revelación viva. Su mensaje no surge por casualidad, es más que memoria. Es una llamada grabada entre líneas en el tiempo, como un código sagrado esperando el momento adecuado para ser descifrado. Una señal que pulsa en el invisible, tocando corazones que ya no se contentan con dogmas y repeticiones. María no regresa con palabras de comando, sino con un susurro que reaviva la chispa olvidada dentro de cada uno. Porque sin esa chispa,
Sin el femenino espiritual, intuitivo, sanador, el viaje del alma se convierte en un laberinto con una salida bloqueada. El mensaje de Jesús sin ella es como una melodía por la mitad, un templo sin altar, un cielo sin luna. Pero escucha, jefe, ella nunca desapareció de verdad, solo cambió su vestido. Se ha escondido en símbolos, como quien se protege hasta que los ojos correctos puedan verla de nuevo. Ella está en las espirales talladas en las catedrales antiguas, en los laberintos bajo los fríos pisos de las iglesias medievales, en las constelaciones que bailan sobre las cruces. Está en las mujeres talladas con libros en sus manos, casi ignoradas durante siglos. En los mandalas floridos de las rosáceas, en cada rosa de 5 pétalos. Allí yace un sutil recordatorio, un eco del divino femenino, un mapa, no hacia afuera sino hacia adentro. Y aquellos que tienen ojos para ver, todavía escuchan. Oyen el susurro de María Magdalena cruzando los siglos, deslizándose por las grietas del silencio, abriendo brechas entre los velos de la historia. Porque cuando la verdad no puede ser dicha, se transforma, se convierte en arte, se convierte en mito, se convierte en símbolo, y entonces permanece, vive, invisible, presente. Ella está en las canciones que nadie entiende, en los cuadros que hacen llorar sin motivo, en las historias que insisten en renacer. Está en la mirada de quien busca más que respuestas listas, porque eso es, no un fin, sino una invitación, un recordatorio de que lo sagrado no es propiedad de nadie. Pulsa en cada alma que se atreve a recordar.